12:26 de la mañana, 11:26 en Canarias, tiempo de abrir nuestro tiempo de tertulia, nuestro momentum, y hasta ahora lo hacemos con David Azcona, economista jefe de Beca Finance. David, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también Fernando Romero, gestor de Abanco Capital. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, antes de nada, os quería preguntar y pedir una fotografía del mercado justo en esta antesala de la previa de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Fernando, ¿quiere empezar? Sí, nosotros lo que vemos es que, desde el principio de año todos sabemos cómo lo han hecho los mercados. Básicamente ha sido un mercado en el que prácticamente los únicos ganadores han sido las tecnológicas de Estados Unidos. También el mercado europeo lo empezó haciendo bien, sobre todo por la caída de los precios del gas y todo lo que ha venido beneficiando un poco a la industria europea, pero ahora estos últimos meses estamos empezando a ver, sobre todo los últimos datos macro, como la economía se empieza a caer un poco aquí. Nosotros lo que creemos un poco en justo cómo está el mercado actualmente es que hay ciertos sectores que quizás este rally se haya visto un poco o los haya puesto en una posición un poco de sobrevaloración. Entonces, nosotros sí que estamos un poco cautos con todo lo que es duración y también con todo lo que es tecnológicas en Estados Unidos principalmente, porque sí que creemos que a pesar de toda la subida de interés, de tipos de interés que hemos visto durante este último año, prácticamente las valoraciones ni muchísimo menos reflejan estos nuevos tipos de interés. Lo que nosotros creemos es que este alza de los tipos de interés ha venido para quedarse, es decir, no creemos que vayan a seguir subiendo de forma indefinida, no creemos que no puedan bajar, pero sí que creemos que el nivel en el que se van a quedar los próximos 12, 24 meses va a ser un nivel mucho más elevado del que hemos visto los últimos 10 años. Entonces, en este contexto y en un contexto en el que estamos viendo una desaceleración económica, creemos que estas compañías no van a ser capaces de obtener el crecimiento que han conseguido durante los últimos años, en el que básicamente se han movido en un mercado idílico para ellas. Entonces, estaríamos muy cautos, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa. Creemos que la situación económica es complicada y que no tiene fácil solución porque, como a diferencia de otras ocasiones, el hecho de la inflación dificulta muchísimo esta fuerte bajada de tipos en caso de que nos encontrásemos con una recesión, con lo cual daríamos un mensaje de prudencia principalmente. Y sobre todo también no pensar que aquello que lo ha hecho bien durante estos primeros 6 meses del año va a tener por qué ser los claros ganadores de la segunda mitad del año. Estaríamos un poco cautos, sobre todo en tecnología de Estados Unidos. ¿Y cuál es vuestra visión, David, desde Beca Finance? Bueno, cambiando un poco más hacia el corto plazo, porque Fernando ya nos ha diseñado el largo, ¿no? Diría que en el corto plazo los mercados están como más de uno antes de cogerse las vacaciones, ¿no? Que no queremos que nada se tuerza, porque igual en vez de cañas, dentro de 2 semanas estamos pidiendo papel de impresora para estar trabajando durante el verano, ¿no? Hemos visto en las últimas sesiones malos datos macroeconómicos, pero hay una realidad. Estamos inmersos en la publicación de resultados norteamericanos y por ahora de las 100 compañías que han publicado resultados, más o menos el 73% de las mismas ha sorprendido al consenso del mercado, con lo cual esta semana y la pasada deberían de estar siendo buenas. Pues bueno, la gente está, quédate quietecito, mejor y espera a más datos, pero no toques mucho, ¿no? Sabemos todos que la estacionalidad de la volatilidad es negativa, es decir, debería de subir la volatilidad en el mes de agosto y en el mes de septiembre, y la gente quiere estar cauta y no poner mucho dinero a jugar, no vaya a ser que exista algún destrozo.
y bueno, debatiremos un poco más adelante, pero tenemos cantidad de datos que están saliendo y están por salir a lo largo de esta semana, con lo cual lo que quizá estamos diciendo ahora, dentro de 2 días lo estamos cambiando, ¿no? Tenemos nuestra visión sobre qué es lo que va a suceder, pero paso a paso. Yo creo que el mercado está yendo esta semana y la pasada paso a paso y vamos a ver con calma qué es lo que está sucediendo. Ese escenario, como decíais, el dato a dato, decía David ahora mismo, venimos sobre todo de la resaca de los PMIs, en el que, de hecho, de nuevo, también se ve el contraste entre lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, donde la mirada más en la economía europea parece que se va agravando. Lo hemos visto además hoy con ese dato del IFO, y quería preguntarles en esa radiografía macroeconómica, por esa lluvia de datos, con lo que están dibujando esos datos preliminares, esos índices flash, mirando a esa manufactura, a esos servicios, ¿cuál es ese pulso que toman, esa perspectiva que les ofrecen los dos lados del charco, Estados Unidos y Europa? David, si quiere empezar ahora por cambiar. Pues antes Fernando decía que la segunda parte del año debería ser más convulsa de lo que hemos visto esta primera parte del año, y lo que nos están diciendo tanto el IFO como los PMIs es más o menos lo mismo. Peor situación en Europa que en Estados Unidos, y lo que nos están diciendo los PMIs es que el tercer trimestre del año va a ser negativo, sobre todo en la máquina que lleva o lidera a Europa, ¿no? Alemania, más o menos, según los datos que hemos conocido, debería de estar cayendo en el tercer trimestre del año en torno al menos 0,1%, según lo dicho por el IFO y también según lo anticipado dado el dato del PMI, y lo que esperamos es que en la segunda parte del año exista una rotación respecto a quién lo debe hacer mejor, y me explico. Hasta ahora hemos visto claro deterioro del PMI, que está hecho unos zorros en la parte manufacturera, y la parte de servicios ya nos está empezando a decir que la subida de tipos de interés, la concesión de préstamos, está empezando a ralentizar los servicios. Pues dado los niveles bajos de stocks que existen en la industria manufacturera, podríamos ver un cambio en la segunda parte del año. Sabemos que el peso lo llevan los servicios y esto sería contraproducente a nivel global para la economía, con lo cual, en resumen, peores servicios en la segunda parte del año, Europa en contracción en el tercer trimestre del año, y Europa haciéndolo peor que Estados Unidos ahora y en el medio plazo. Y por vuestra parte, ¿qué piensas? Bueno, nosotros aquí la verdad es que no tenemos ni idea, no sabemos lo que va a pasar en el corto plazo. Creemos que es muy, muy complicado predecir un poco, pero sí lo que hemos visto es que históricamente, siempre que se ha llevado a cabo una subida de tipos de interés tan fuerte, se ha endurecido el crédito y se ha retirado liquidez del mercado, es buen momento para estar cauto. Teniendo en cuenta esto, sí que es verdad que, como también comentaba antes David, estamos viendo como muchísimas empresas sorprenden un poco al alza. Entonces aquí creo que es importante recalcar un poco lo que es el crecimiento nominal de la propia economía. Es que muchas veces la propia inflación hace ilusiones monetarias, es decir, estamos viendo cómo la economía se contrae, sin embargo las compañías continúan presentando incrementos de ventas, incrementos de beneficios, y únicamente es debido a este incremento o pasar el precio a sus productos. Entonces, nosotros el momento que esperamos para esta contracción económica, la verdad es que no lo sabemos. Creemos que es muy, muy complicado de saber. No sabemos si va a ser durante esta segunda mitad del año, si será en 2024, pero lo que sí que tenemos claro es que históricamente un periodo de subida de tipos de interés tan agresivo como el que hemos experimentado los últimos 12 meses y ahora mismo el endurecimiento de las medidas crediticias y la retirada sobre todo de liquidez del sistema, estamos mucho más cautos de lo habitual, pero no sabemos si será este segundo semestre o será más adelante. El horizonte temporal está claro que es incierto, pero lo que sí, como estábamos señalando, se van cotizando los datos y los avisos. En este caso, hoy, como otros muchos días, amanecemos ya con las noticias que llegan de China y llevamos mucho tiempo diciendo, vale, el efecto champán se ha pasado de la recuperación. Ayer mismo decía el Politburo, es una tortuosa recuperación, pero hoy
hay avisos, preavisos de que va a haber estímulos. Vemos dispararse la tecnología, la bolsa de Hong Kong, las inmobiliarias, y al calor de que se vaya a conseguir ese aumento de la demanda que China busca, que Pekín desea, vemos cómo las mineras, los recursos básicos están alimentándose hoy con optimismo en la renta variable europea. ¿Cómo medís, hasta qué punto contempláis a la hora de diseñar la estrategia esas noticias, avisos de Pekín de que esa recuperación va a tirar más, y cómo lo está cotizando el mercado? ¿Cómo medís esos avisos, Fernando, desde Abanco Capital? Nada, lo estuvimos comentando el otro día aquí. Nosotros lo que pensamos es que China está en un punto muy diferente al que estamos tanto en Europa como en Estados Unidos en la actualidad. Es decir, ellos no han tenido el problema durante los últimos 12-24 meses de inflación que nosotros hemos tenido. De hecho, durante el año pasado hace 18 meses endurecieron mucho las políticas crediticias. Esto provocó no una quiebra total, pero sí una crisis inmobiliaria muy fuerte en el país. Y en un país en el que el peso inmobiliario tiene un peso tan fuerte dentro de la economía, esto es súper deflacionario. Es decir, cuando el precio de la vivienda cae de forma muy fuerte, esto tiene una presión muy deflacionaria en la economía. Nosotros lo experimentamos durante la crisis financiera también. Entonces, todos los problemas que hemos estado viendo de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, ellos no lo han tenido. ¿Por qué es muy importante entender esto? Nosotros creemos que es muy importante entender esto porque al no tener este problema, ellos sí que tienen la posibilidad de empezar a incentivar y a inyectar liquidez al sistema. Tradicionalmente lo han hecho mediante inversión en infraestructura en su país, y es por ello que tanto las mineras como todas las compañías de materias primas estamos viendo cómo lo están haciendo muy bien tras el anuncio de estos subsidios. Entonces, lo que nosotros pensamos es un poco que al no tener este problema estructural, China va a continuar incentivando su economía y que probablemente lo continúa haciendo bien. Todo el mundo esperaba a principio de año que fuese un rebote mucho más fuerte. Sí que es verdad que durante los primeros 6 meses del año probablemente la economía china no lo ha hecho tan bien como se esperaba, pero creemos que los incentivos están ahí. Es decir, y en caso de que no sean suficientes, se aumentarán, como estamos viendo que está siendo el caso actualmente. Entonces, nosotros creemos que ahora mismo la economía china aún no está en un momento bastante débil, pero que los incentivos por parte del gobierno están ahí y que deberíamos ver una mejora en los próximos trimestres. ¿Cuál es vuestra visión, David, desde Beca Finance? Seguro que todos los que nos están viendo hoy querrán tener como resumen, oye, ¿compro China o no compro China, ¿no? Esto va a ser como en otras ocasiones en las que el Politburó lanzaba medidas a diestro y siniestro y hacía que la bolsa subiera y subiera y subiera. Pues nosotros somos más cautos en ese sentido. Desde el principio, los dirigentes chinos han dicho que quieren crecer al 5% y van a evitar medidas desmesuradas. Desde el principio ha habido una gran discordancia entre las expectativas de crecimiento que las grandes casas de análisis tenían respecto a lo que el gobierno de manera recalcitrante estaba diciendo que querían crecer, que es el 5%, y ahora lo único que están haciendo es tapar huecos. Las medidas que han anunciado van encaminadas a subsanar el sector inmobiliario, y el sector inmobiliario, no olvidemos que es fuente principal fiscal de muchos de los gobiernos locales, y lo que están diciendo es que van a poner tiritas a ese sector inmobiliario, que va a redundar en la mejora de los gobiernos locales, les va a mejorar su sanidad, les va a mejorar sus cuentas locales, y es lo que van a hacer. Después, otra de las pequeñas anécdotas es que por la parte monetaria también van a seguir haciendo pasitos a pasitos, ¿no? La última medida que tomaron fue bajar 10 puntos básicos el tramo corto, el tramo medio y el tramo largo, y es lo que se espera para las próximas reuniones. En resumen, no lanzaría las campanas al vuelo respecto a que China, por las nuevas medidas que vayan a ser descabelladas, tuviera que subir. Sí que se ha quedado atrás respecto a otros mercados que lo han hecho muy bien, como el caso norteamericano, y respecto a otros mercados asiáticos, pero las medidas no deberían de ser una fuente de noticias a seguir
para invertir en China. Debería de ser crecimiento a largo plazo y crecimiento frente a otras economías que no van a demostrar el mismo. Me ha gustado esa pregunta, que al final estamos aquí buscando oportunidades, qué hacer con China. Bueno, pues yo lo que os voy a pedir es, mirando a esa estrategia, mirando a la cartera, qué es lo que estáis haciendo, dónde buscáis esa oportunidad, esa estrategia. Así que como has empezado, terminabas, te toca, David, desde Beca Finance. Pues mira, hemos estado hablando en las recientes reuniones, Eva, que hemos tenido aquí con todos vosotros sobre renta variable, divisas. Ya dijimos que a niveles del 1,11,5 el euro era nuestro nivel. Pues bueno, vamos a hablar hoy de renta fija, ¿no? En las 2 últimas semanas estamos viendo flujos más que interesantes en la parte de bonos ligados en la inflación. El mercado está entrando en este tipo de inversiones y la pregunta es, ¿cómo lo está haciendo actualmente el inversor? Si los últimos datos respecto a precios vienen a la baja, en Estados Unidos estamos viendo inflaciones del 3, aquí en Europa pues poquito a poco, en España hemos visto niveles del 1,9. ¿Por qué se está produciendo esto? Pues bien, en las últimas semanas estamos viendo cómo año a año, comparativamente, las materias primas estaban un 15 o un 11% abajo. Y en mayo lo estábamos viendo año contra año, las materias primas un 25%. ¿A qué voy? A que el efecto positivo de bajada de energía y bajada de materias primas poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Y estos bonos ligados a la inflación, en cortito plazo, dentro de 2-3 meses, estarán bebiendo de esos precios al alza comparativamente a lo que hemos visto en esta mitad de año, ¿no? Con lo cual, en resumen, bonos ligados a la inflación podrían ser una inversión más que interesante para los próximos meses, a sabiendas que no vamos a beber de los buenos vientos de bajadas progresivas de IPC y sí mantenimiento del mismo. ¿Y vosotros desde Abanco Capital? Sí, desde Abaco. Abaco, perdona. Nada, no te preocupes. Nosotros lo que estamos haciendo en los fondos es primero tener prudencia máxima, es decir, el posicionamiento es más defensivo que en otras ocasiones. Destacamos la renta fija sobre la renta variable, creemos que hay excelentes oportunidades ahora mismo en renta fija con rentabilidades que no hemos visto en los últimos 10 años. Y después también nos gustaría destacar que a pesar de esta tendencia y de ser un poco más conservadores, más defensivos, sí que creemos que hay oportunidades interesantes en renta variable, pero oportunidades en otros mercados, y creemos que ciertos países emergentes lo podrían hacer muy bien. Nosotros estamos viendo países como México, Brasil, Turquía, incluso también hay parte de Oriente Medio. Son países, como comentaba David antes, que no solamente hay que fijarse en los estímulos que los gobiernos pueden inyectar a la economía, sino en el crecimiento a futuro de manera estructural. Entonces, nosotros lo que creemos es que estos países tienen un crecimiento estructural a futuro mucho más elevado que el que podemos tener aquí en economías occidentales. Además, estos países han llevado a un proceso de subida de tipos de interés. En Turquía, aparte, no tiene nada que ver, pero sí Brasil y México mucho más rápido de lo que hemos tenido aquí en Europa y en Estados Unidos. Y tienen la economía bastante más saneada. Y además, una cosa muy importante que creemos es que están cotizando a precios históricamente bajos. Entonces, creemos que en estas economías ya se está descontando en parte lo peor o gran parte de todo lo malo que puede venir, y creemos que en el medio y largo plazo ahora mismo representan una oportunidad muy, muy interesante. Entonces, básicamente esos 2 puntos. En cuanto a posicionamiento de la cartera, muy defensivos, es decir, creemos que hay grandes oportunidades en renta fija, y en renta variable las oportunidades que estamos encontrando principalmente se encuentran en nichos de mercado como puede ser algunos países emergentes. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, de mirar a la inversión. Mil perdones, además, Fernando, que tenía mal puesto el nombre. Lo iba a haber preguntado al principio. Fernando Romero, gestor de Abaco Capital, y David Azcona, economista jefe de Beca Finance. Un placer, gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio, hasta la próxima. Buen verano. Muchísimas gracias.